Buenas tardes, directores de Homic. Mi nombre es Samuel Parra Serna, de High School 10, corte A. Y en esta tarde voy a estar presentándoles mi ALP de química para este tercer bimestre. Lo que elegí para este tercer bimestre fueron los números de oxidación. Es un concepto muy importante en química porque nos permite entender cómo se comportan los electrones durante las reacciones químicas. Pues en lo que veremos en esta exposición veremos qué es un número de oxidación, cuáles son las principales reglas de este, cómo se puede calcular y por qué es importante en procesos como la corrosión y las reacciones químicas. ¿Por qué se oxidan los metales? Para comenzar, podemos pensar en algo que vemos todos los días, la corrosión de los metales. Por ejemplo, las bicicletas, los carros, las rejas o algunas estructuras metálicas pueden deteriorarse con el tiempo. Esto ocurre debido a una reacción química en la que el metal interactúa con el oxígeno del ambiente. Durante este proceso ocurren cambios relacionados con los electrones y es precisamente aquí donde los números de oxidación nos ayudan a entender qué está pasando. Por eso, estudiar los números de oxidación no es solamente aprender una regla de la química, sino también comprender fenómenos que ocurren en nuestra vida diaria. Eh, el óxido de hierro y la corrosión en general cuestan millones de dólares anuales en mantenimiento industrial, reparación de infraestructura y reemplazo de materiales. ¿Qué es el número de oxidación? El número de oxidación es la carga eléctrica formal que se le asigna a un átomo dentro de un compuesto químico. Nos permite representar el exceso o déficit de electrones que tendría un átomo si consideramos que todos sus enlaces fueran completamente iónicos. Es importante aclarar que es una herramienta conceptual que utilizamos para seguir el comportamiento de los electrones durante una reacción química. También debemos diferenciarlo de la valencia. La valencia indica la capacidad que tiene un átomo para formar enlaces y se representa como un valor positivo. En cambio, el número de oxidación representa una carga aparente y puede ser positiva, negativa o incluso cero. Por ejemplo, el hierro puede presentar un número de oxidación de +2 o +3, dependiendo del compuesto en el que se encuentre. Las reglas principales de esto. Para calcular los números de oxidación existen varias reglas importantes. La primera dice que todo elemento que se encuentre en su estado libre tiene un número de oxidación igual a cero. Por ejemplo, el hierro, el oxígeno molecular o el hidrógeno molecular. La segunda regla es que el nitrógeno generalmente tiene un número de oxidación +1, aunque existen algunas excepciones como los hidruros metálicos donde puede ser -1. La tercera regla es que el oxígeno casi siempre tiene un número de oxidación de -2. Una excepción son los peróxidos donde tienen un valor de -1. Y finalmente, los iones monoatómicos, el número de oxidación es igual a la carga del ion. Por ejemplo, el sodio tiene la carga positiva, tiene un número de oxidación +1, mientras que el cloro con carga negativa tiene un número de oxidación de -1. Ahora miraremos la tabla periódica y los números de oxidación. La ubicación de un elemento en la tabla periódica nos puede ayudar a entender su tendencia a ganar o perder electrones. En general, los elementos ubicados en la parte de la izquierda de la tabla periódica tienden a ceder electrones y por lo tanto suelen presentar números de oxidación positivos. Por otro lado, los elementos ubicados hacia la derecha tienden a ganar electrones y suelen presentar números de oxidación negativos. Los metales de transición son un caso especial, porque pueden tener varios números de oxidación. Por ejemplo, como vimos anteriormente, el hierro puede presentarse como F2 o C2 3 más.
dependiendo del compuesto. En cambio, los gases nobles generalmente tienen un número de oxidación cero. Y ahora vemos la regla de neutralidad. Una de las herramientas más importantes para calcular un número de oxidación es la regla de neutralidad eléctrica. Esta regla dice que la suma de todos los números de oxidación debe ser igual a la carga total del compuesto o del ion. Esta regla dice que la suma de todo, si tenemos un compuesto neutro, la suma debe ser igual a cero. Por ejemplo, en el agua, tenemos dos hidrógenos con número de oxidación más 1 y oxígeno con menos 2. Al sumar todos los valores, obtenemos 0. En el caso de un ion, la suma debe ser igual a la carga del ion. Por ejemplo, en un ion sulfato podemos utilizar esta regla para descubrir el número de oxidación del azufre, que es más 6. Entonces, el procedimiento consiste en identificar los números de oxidación que ya conocemos, plantear una ecuación y despejar el valor desconocido. Ahora miremos las reacciones redox. Una de las aplicaciones más importantes de los números de oxidación es la reacción de óxido-reducción, también llamada reacciones redox. En estas reacciones ocurre una transferencia entre electrones entre diferentes sustancias. La oxidación ocurre cuando un elemento pierde electrones, como consecuencia su número de oxidación aumenta. Por ejemplo, el hierro puede pasar de tener un número de oxidación de 0 a más 2. Por otro lado, la reducción ocurre cuando una especie gana electrones y por lo tanto su número de oxidación disminuye. Un aspecto muy importante es que la oxidación y la reducción siempre ocurren al mismo tiempo. Los electrones con una especie pierde son los mismos que la otra especie gana. Ahora miramos aplicaciones en la vida real. Los números de oxidación no es solamente un tema que estudiamos en clase, también tienen muchas aplicaciones en la vida cotidiana. Por ejemplo, las pilas, las baterías, las celdas de combustible funcionan gracias a reacciones redox controladas. También son muy importantes en la ingeniería y en el estudio de los materiales, especialmente para desarrollar métodos de protección contra la corrosión. Algunos ejemplos de estas técnicas son el galvanizado, las pinturas corrosivas y el uso de aleaciones especiales. Por eso es muy importante comprender los números de oxidación, nos permite analizar, predecir y entender diferentes transformaciones químicas. Y para concluir, los números de oxidación son una herramienta muy importante para entender el comportamiento de los átomos y los electrones durante las reacciones químicas. Nos permite identificar cuando una sustancia se oxida y cuando se reduce, además de ayudarnos a calcular y analizar diferentes compuestos. Eh, Gracias por su atención del Crisis de Homic. Espero que tengan un feliz día. Chao.